Imagina que estás navegando por el océano, cuando, de repente, algo emerge desde las profundidades. No es un simple arrecife, ni una formación natural. Es una estructura de formas geométricas perfectas, con caras lisas y aristas marcadas, y no estás soñando. Lo que observas, según muchos, son las bases de una pirámide submarina, pero ¿cómo es posible que un monumento de esa magnitud se haya hundido en el mar? Otros lugares en el mundo también comenzaron a mostrar estructuras similares. Algunos creen que estas estructuras son vestigios de civilizaciones antiguas, que habitaron la Tierra mucho antes que las conocidas. Si bien las civilizaciones mesoamericanas y egipcias, entre otras, dejaron su huella en la historia, la posibilidad de que una cultura avanzada existiera hace miles de años, y mucho antes de lo que nos enseñaron fascinante. En la costa de Cuba, por ejemplo, en 2001, se descubrió lo que parecía ser una ciudad submarina, con pirámides, caminos y hasta grandes plataformas. En 2012, frente a las costas de Cuba, exploradores encontraron una ciudad submarina que parecía tener pirámides y estructuras alineadas en lo que podría ser un patrón deliberado. Aunque se ha especulado sobre la antigüedad de estos descubrimientos, los científicos que han explorado la zona afirman que la datación de estos restos aún es incierta. La teoría más común es que las estructuras en Cuba podrían tener miles de años de antigüedad, lo que las convertiría en una de las ciudades sumergidas más antiguas jamás encontradas. Según esta teoría, Atlántida habría sido un continente que existió hace más de 11.000 años, y que, debido a una catástrofe natural, se hundió bajo las aguas del océano. Gracias a estas tecnologías, se pudieron obtener imágenes nítidas y detalladas de las pirámides sumergidas, lo que ha generado un mayor interés en la comunidad científica, aunque también ha intensificado la polémica sobre su origen. La alineación precisa de las caras de las pirámides, las escaleras escalonadas, las plataformas de piedra pulida y la complejidad de las formas geométricas que se encuentran en sitios como Yonaguni. Los opositores sostienen que la mayoría de estas formaciones pueden explicarse por fenómenos geológicos naturales. Investigadores, exploradores y aventureros siguen regresando al fondo del mar, explorando las mismas ruinas, buscando respuestas. Algunos investigadores han sugerido que las similitudes en el diseño de las pirámides de Yonaguni con las pirámides de Giza no son meras coincidencias. La historia de la humanidad está llena de secretos enterrados y esperando al SEC. Si te interesa saber más sobre los misterios que la historia no ha contado, suscríbete y acompáñame a desentrañarlos. Este tipo de descubrimiento desafiaría los límites de la historia que nos han enseñado, como la ingeniería de monumentos, los sistemas de navegación marítima, o la preservación de estructuras a través del tiempo. Podríamos aprender mucho de estas culturas. Tal vez la ingeniería moderna podría inspirarse en sus métodos, que, aunque rudimentarios, han sobrevivido bajo el agua por milenios. Reescribiría la historia de la humanidad, dando espacio a nuevas narrativas de intercambio cultural y tecnológico entre diferentes regiones del mundo, mucho antes de la llegada de los grandes imperios que conocemos. Para muchos, estas estructuras son simplemente formaciones naturales que el agua ha moldeado a lo largo de miles de años. ¿Realmente estamos mirando los restos de una civilización olvidada, o simplemente hemos proyectado nuestras propias ideas sobre lo que debería estar allí? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que estos misterios continúan inspirando a generaciones de exploradores, científicos y soñadores. Pero la pregunta persiste: ¿puede la naturaleza crear algo tan perfectamente simétrico y geométricamente estructurado? ¿Y si estas estructuras fueron hechas por el hombre, por qué las abandonaron? ¿Qué ocurrió con esa civilización? Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que las pirámides submarinas fueron hechas por humanos, o son solo fenómenos naturales? ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que haya civilizaciones perdidas bajo el agua? Nos invitan a pensar en las posibles conexiones que hemos perdido a lo largo de los siglos, a los conocimientos, las culturas, y si quieres seguir explorando más misterios históricos y arqueológicos, suscríbete, porque, aunque las respuestas no siempre están en la superficie, a veces están enterradas en los lugares más inesperados. Los secretos que alguna vez formaron parte de nuestra historia, y que ahora están sepultados bajo capas de agua, escombros y olvido. ¿Cuántos otros vestigios de esta civilización desconocida están por descubrirse en los océanos, que cubren más del 70% de la Tierra? Esta es una pregunta que solo el futuro podrá responder, sino que podrían indicar una relación histórica más profunda entre culturas antiguas dispersas por todo el mundo. Los avances en submarinos no tripulados, exploraciones satelitales y sensores de alta resolución, nos están dando una visión más clara de lo que yace debajo de las olas. Sin embargo, los costos de las expediciones y la accesibilidad a estos lugares
sigue siendo un obstáculo para una investigación exhaustiva. Además, el riesgo de que estas estructuras sean destruidas por la actividad humana, como el turismo masivo o las perforaciones en los océanos, es una preocupación creciente. Si estas estructuras realmente son restos de una civilización antigua, su descubrimiento cambiaría por completo nuestra comprensión de la cronología de las civilizaciones humanas. Serían la evidencia de que, hace miles de años, existieron culturas capaces de construir monumentos monumentales mucho antes de las civilizaciones conocidas. Es posible que las antiguas civilizaciones tuvieran un conocimiento compartido de la arquitectura monumental mucho antes de lo que la historia oficial nos dice. La tecnología sigue avanzando y cada vez más detalles salen a la luz. Pero la pregunta persiste: ¿estamos observando los restos de una civilización perdida o simplemente formaciones naturales que desafían nuestra comprensión de la geología? El geólogo japonés Kiichiro Aratake, por ejemplo, ha sugerido que la pirámide de Yonaguni podría ser una formación natural, producto de la erosión con capas de roca que parecen perfectamente planas y rectas, dando la ilusión de ser una estructura humana. La duda principal en este caso es la falta de pruebas que demuestren que las formaciones fueron hechas por seres humanos. Si la estructura fuera creada por una civilización antigua, ¿por qué no encontraríamos más pruebas, como herramientas o artefactos? Kuba y Bemani no pueden ser explicadas simplemente por la acción de las corrientes marinas según estos investigadores. Los defensores de esta teoría también señalan que el hecho de que las estructuras estén cubiertas por agua podría ser una prueba de que las civilizaciones antiguas habitaban en áreas costeras que fueron sumergidas por el aumento del nivel del mar. Debido a cataclismos o eventos geológicos como el fin de la última era glacial, estas formaciones rocosas alineadas parecen hechas por el hombre, pero la fecha de su creación sigue siendo un misterio. ¿Qué tal si estamos observando no solo ruinas antiguas, sino las huellas de un conocimiento perdido? Pero para realmente entender lo que hay debajo del agua, se necesitó un avance significativo en la tecnología de exploración submarina. A medida que las herramientas para sumergirse en las profundidades del océano mejoraron, los investigadores pudieron adentrarse más en estos misteriosos sitios y obtener una mejor imagen de lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Si esta historia te intriga y quieres conocer más sobre cómo el pasado puede estar más cerca de lo que creemos, suscríbete. Cada semana desentrañamos los misterios más asombrosos de la historia y la arqueología. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué piensas de estas estructuras submarinas? ¿Crees que son restos de una civilización perdida o simples formaciones naturales? Muchos creen que estas ruinas están relacionadas con las mismas civilizaciones antiguas, que construyeron las pirámides submarinas en otros lugares del mundo. Al igual que con el descubrimiento en Cuba, la falta de pruebas concluyentes ha alimentado tanto la curiosidad como el escepticismo. Para los defensores de esta teoría, las pirámides que se encuentran en el fondo del mar son los restos de esta gran civilización, que poseía un conocimiento avanzado de ingeniería y arquitectura. Pero si es cierto que la Atlántida existió, ¿dónde están sus registros? ¿Por qué no hemos encontrado más pruebas físicas que respalden esta teoría? La controversia aumentó. Los escépticos sostenían que estas estructuras eran formaciones naturales, pero muchos investigadores continuaron defendiendo la idea de que, quizás, estábamos frente a vestigios de una civilización perdida. ¿Y por qué no se ha hablado más de esto? En este video vamos a explorar el misterio de las pirámides submarinas, uno de los enigmas más desconcertantes de la arqueología y la historia antigua. A lo largo de siglos, muchas teorías han circulado sobre estos misteriosos hallazgos, que se desplomó debido a un cataclismo como un gran cambio climático o un terremoto devastador. Las teorías sugieren que tales civilizaciones pudieron haber existido en tiempos en los que los océanos y continentes tenían diferentes configuraciones geográficas. Las leyendas de culturas, como los mayas, los egipcios y los sumerios, que hablan de un pasado remoto donde los humanos alcanzaron un conocimiento asombroso. También podrían ser indicios de un periodo en la historia de la humanidad del que ahora solo tenemos fragmentos, desde civilizaciones perdidas hasta extraterrestres, pasando por antiguos rituales olvidados. Pero más allá de la especulación, hay algo innegable, algo gigantesco, preciso y extraño, está oculto bajo las olas. El primer descubrimiento documentado de estructuras piramidales bajo el agua ocurrió en 1968, cuando el explorador y oficial de la Marina japonesa Masaki Kimono realizó una serie de exploraciones frente a las costas de la isla de Yonaguni, al suroeste de Japón. Usando técnicas submarinas avanzadas, comenzó a filmar lo que él y su equipo pensaban que eran formaciones rocosas naturales. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que lo que estaban viendo era mucho más complicado. Las caras de las rocas eran extrañamente planas, las esquinas agudas y las estructuras tan definidas
que sugerían que algo o alguien había intervenido en su creación. Kimura y otros investigadores observaron lo que parecía una pirámide escalonada, aproximadamente 60 metros de largo y 25 de altura, a pesar de los daños naturales por el paso del tiempo. Las líneas y formas geométricas de la estructura no podían ser explicadas fácilmente. Algunos sugirieron que era una formación natural, pero otros comenzaron a preguntarse, ¿y si esta pirámide submarina era la evidencia de una antigua civilización que existió mucho antes de lo que la historia oficial ha reconocido? A medida que se realizaban más exploraciones, los hallazgos continuaron. A lo largo de las décadas, las pirámides submarinas han sido objeto de numerosas teorías. Una de las teorías más populares es la que conecta las pirámides submarinas con la mítica Atlántida, la civilización perdida que Platón describió en sus diálogos. Una variante más moderna de la hipótesis Atlante sostiene que los piramidales submarinas de Yonaguni y otros lugares podrían ser los vestigios de una civilización prehistórica altamente desarrollada a medida que los años pasaron. Se han hecho otros descubrimientos que alimentaron aún más la especulación. En la isla de Bimini, en las Bahamas, otra estructura misteriosa conocida como la Morelos de Bimini ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. ¿Y si estas pirámides sumergidas fueran la prueba de algo mucho más antiguo y misterioso que cualquier civilización registrada? El misterio de las pirámides submarinas ha atrapado a exploradores, científicos y aficionados a la arqueología durante décadas. La utilización de sonar de alta resolución, cámaras submarinas y vehículos operados a distancia permitió a los investigadores estudiar más a fondo las estructuras de Yonaguni, en Japón, y otros sitios similares en todo el mundo. Por un lado, los defensores de la teoría de las civilizaciones perdidas argumentan que las estructuras tienen todas las características de una construcción humana. Por otro lado, muchos científicos, arqueólogos e historiadores siguen siendo escépticos respecto a la hipótesis de las pirámides submarinas como creaciones humanas. El debate continúa, y no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la fascinación por estos lugares no ha disminuido. La controversia sobre el origen de estas estructuras también ha alimentado el interés en la conexión entre las pirámides submarinas y otros monumentos famosos de la antigüedad, como las pirámides de Egipto. Si te sorprende que haya estructuras antiguas sumergidas en las profundidades del mar, ¿te imaginas lo que aún nos queda por descubrir? Las pirámides submarinas no son solo un enigma arqueológico, son una ventana al pasado, un recordatorio de que aún hay mucho que desconocemos sobre nuestra propia historia. Imaginemos las implicaciones culturales de descubrir que las antiguas civilizaciones tenían la capacidad de crear pirámides, templos y ciudades bajo el agua, mucho antes de lo que se pensaba. Además, si el misterio de las pirámides submarinas es realmente una muestra de la capacidad de las civilizaciones antiguas para desarrollar tecnologías avanzadas, pero también hay un legado más oscuro en juego. Las pirámides submarinas nos recuerdan que hay mucho más en nuestro planeta que aún no entendemos. A medida que la tecnología mejora, las investigaciones sobre las pirámides submarinas continúan. Y mientras tanto, los escépticos siguen rechazando las hipótesis de una civilización perdida. El misterio de las pirámides submarinas sigue siendo una de las historias más fascinantes y desconcertantes de la arqueología moderna. Ahora te pregunto, ¿crees que estas estructuras son una prueba de una civilización perdida? ¿Qué crees que aún queda por descubrir en las profundidades del océano? Escribí tu opinión en los comentarios. Compartí este video si alguna vez soñaste con explorar las profundidades del mar y descubrir los secretos que guarda. Porque el océano, al igual que la historia, guarda más secretos de los que podemos imaginar.